¿Por qué parece que Dios escucha a algunos y a otros no? ¿Te has sentido alguna vez como si tus oraciones rebotaran en el techo sin llegar al cielo? ¿Sientes que clamas, pero el silencio de Dios es la única respuesta? ¿Y si te dijera que hay algo en tu vida que puede estar bloqueando la respuesta de Dios? Algo que, si lo corriges hoy, podría abrir los cielos y permitir que sus bendiciones fluyan sobre ti como nunca antes. Podría ser que hay una clave escondida en la Biblia que muy pocos conocen y que podría transformar tu vida de oración. Muchos oran, pero pocos reciben. Muchos claman, pero pocos son escuchados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos experimentan milagros mientras otros se sienten abandonados? Hoy, en este estudio, revelaremos lo que la palabra de Dios dice sobre este misterio. Descubriremos qué es lo que puede estar cerrando el oído de Dios y, más importante aún, cómo revertirlo para que Él incline su oído hacia ti. Tal vez has pensado que Dios está en silencio porque no le importas, pero ¿y si te dijera que la verdadera razón es algo que está en tus manos cambiar? Hoy veremos la clave que puede desbloquear el poder de la oración en tu vida. Antes de empezar, quiero que declares con fe en los comentarios: hoy Dios abre sus oídos a mi oración. Escribe esta frase como un acto de fe y compromiso con lo que vas a aprender hoy. Además, dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que, como tú, necesitan esta revelación. Al hacerlo, estarás siendo un instrumento de Dios para llevar su palabra a más corazones. Este estudio no es para todos. Solo aquellos que realmente anhelan una relación más profunda con Dios llegarán hasta el final. Y tú, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te ha guiado a este mensaje. Así que prepárate, porque la penúltima enseñanza de este estudio podría ser la clave que estabas buscando para que Dios empiece a responderte de manera sobrenatural. Comenta paz en Cristo y acompáñame en este viaje espiritual. Vamos a comenzar con el estudio. La barrera del pecado. Cuando nuestras oraciones no suben al cielo, Dios es un Padre amoroso, pero también es santo y justo. A lo largo de la Biblia vemos un principio claro. El pecado no confesado puede convertirse en una barrera que impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Esto no significa que Dios no nos ame o que nos haya abandonado, sino que hay cosas en nuestra vida que pueden estar bloqueando la comunión con Él. Isaías 59, 1, 2 nos dice algo impactante. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo revela algo poderoso. Dios sigue teniendo el poder para salvar, sigue teniendo el deseo de responder, pero hay algo que nos separa de Él: nuestras iniquidades. Tal vez has sentido que oras y oras, pero no ves respuesta. Quizás has clamado en angustia, pero parece que el cielo está cerrado sobre ti. Lo primero que debes preguntarte es: ¿hay algo en mi vida que esté bloqueando la voz de Dios? El pecado que nos desconecta de Dios. El pecado es más que una simple acción equivocada. Es una separación de la presencia de Dios. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido la causa de la distancia entre Dios y el hombre. Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios en el Edén, pero cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. No porque Dios los rechazara, sino porque el pecado produce vergüenza y nos aleja de su presencia. Cuando una persona vive en desobediencia continua y no se arrepiente, su corazón se endurece y su conexión con Dios se debilita. Es como tratar de hacer una llamada con una señal débil o con interferencias. El mensaje no se transmite claramente.
Dios no es sordo ni indiferente, pero hay ocasiones en las que su justicia demanda que tratemos con aquello que nos impide acercarnos a Él. No podemos esperar que Dios nos hable claramente si al mismo tiempo nos aferramos a algo que sabemos que desagrada su corazón. ¿Cómo saber si el pecado está bloqueando nuestra oración? Tal vez piensas, yo no he cometido pecados graves. ¿Por qué Dios no me responde? Aquí es donde debemos examinar nuestro corazón. No solo se trata de pecados evidentes como el robo o la mentira, sino también de cosas más sutiles. Falta de perdón. Jesús enseñó que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Mateo 6, 14, 15. ¿Has guardado resentimiento en tu corazón? Orgullo y autosuficiencia. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Doble vida. Tratar de vivir una vida cristiana mientras seguimos aferrados a hábitos o actitudes que sabemos que desagradan a Dios. Pecados ocultos, cosas que creemos que nadie ve, pero que Dios conoce perfectamente. Salmo 66, 18 es claro en esto. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de que Dios esté esperando que seamos perfectos, sino de que tengamos un corazón dispuesto a arrepentirse. El poder del arrepentimiento sincero, aquí está la clave para romper la barrera que impide que Dios escuche nuestras oraciones. El arrepentimiento genuino. La buena noticia es que Dios no quiere rechazarnos. Él anhela restaurar nuestra comunión con Él. 1 Juan 1:9 nos da una promesa llena de esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El enemigo quiere hacerte creer que has fallado demasiado, que Dios no quiere escucharte, que ya es tarde para ti. Pero esto es una mentira. Dios está más dispuesto a perdonarnos de lo que nosotros estamos a pedir perdón. Cuando nos arrepentimos sinceramente, el cielo se abre. Dios no solo nos limpia, sino que también restaura nuestra relación con Él. El peso que sentimos al orar desaparece y podemos hablar con Dios con la certeza de que Él nos escucha. ¿Cómo dar el primer paso para que Dios escuche tu oración? Haz una autoevaluación sincera. Dedica un momento para examinar tu vida y pedirle al Espíritu Santo que te revele si hay algo que debes corregir. Confiesa tu pecado con humildad, no con excusas, sino con un corazón arrepentido. Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Decide apartarte de aquello que te separa de Dios. No basta con pedir perdón si seguimos en el mismo camino. Debemos tomar decisiones que reflejen un verdadero cambio. Perdona si hay falta de perdón en tu vida. No podemos esperar que Dios nos escuche si nosotros mismos estamos reteniendo el perdón hacia otros. Restaura tu comunión. Con Dios, la oración es un diálogo. Cuando eliminamos las barreras, podemos volver a disfrutar de una relación íntima con Él. Conclusión. El pecado no tiene la última palabra. Si has sentido que Dios no te escucha, hoy puedes dar un paso de fe y comenzar a restaurar tu relación. Con Él, no importa lo que hayas hecho, su amor y su gracia están disponibles para ti. La barrera del pecado puede haberte detenido hasta ahora, pero hoy puedes derribarla con un corazón humilde y arrepentido. Dios está esperando que te acerques a Él y cuando lo hagas, descubrirás que siempre ha estado ahí, con los brazos abiertos, listo para escuchar tu oración. La fe que mueve montañas, orar con certeza y no con duda. Muchas veces oramos, pero en lo más profundo de nuestro corazón nos preguntamos, ¿Dios realmente me escuchará? Nos arrodillamos, pronunciamos palabras de fe, pero en el fondo hay una pequeña voz que dice, ¿y si Dios no responde? ¿Y si no es su voluntad? ¿Y si
¿Esto es demasiado difícil? Aquí está la gran verdad que pocos comprenden. La duda es uno de los mayores obstáculos para que Dios escuche nuestras oraciones. Jesús fue muy claro en cuanto al poder de la fe. En Marcos 11, 23, 24 dijo: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dígale será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí hay un principio poderoso. Lo que impide que muchas oraciones sean contestadas no es que Dios no tenga poder, sino que nosotros dudamos de su capacidad o de su disposición para actuar. ¿Por qué dudamos cuando oramos? La duda puede venir de diferentes fuentes. Experiencias pasadas. Quizás oraste por algo en el pasado y no viste el resultado que esperabas. Tal vez oraste por sanidad, por un milagro financiero, por la restauración de una relación, y no pasó nada. Esa experiencia puede hacerte pensar que tal vez Dios no responde siempre, y tu fe se ve afectada. Temor a la decepción. Muchos cristianos oran por si acaso, pero en su corazón no están seguros de que Dios realmente hará algo. Prefieren mantener una expectativa baja para no decepcionarse. Falta de conocimiento de la voluntad de Dios. A veces dudamos porque no estamos seguros de si lo que pedimos es realmente la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿será que Dios quiere esto para mí? Ataques del enemigo Satanás es el acusador. Su estrategia siempre ha sido sembrar dudas en la mente de los creyentes. Lo hizo con Eva en el Edén, cuando le preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Y lo sigue haciendo hoy, susurrando mentiras en nuestra mente. La fe es la clave para abrir los cielos. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay dos verdades fundamentales. Debemos creer que Dios existe, debemos creer que Él recompensa a quienes le buscan. No basta con creer que Dios es real. Debemos estar convencidos de que Él quiere y puede responder nuestras oraciones. Santiago 1, 6, 7 nos da una advertencia seria sobre la duda, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto significa que la duda puede anular nuestra oración. No porque Dios no quiera responder, sino porque nuestra propia inseguridad crea una barrera espiritual. Ejemplo bíblico. Pedro caminando sobre el agua. Pedro es un ejemplo perfecto de lo que significa orar con fe y de lo que pasa cuando la duda se apodera de nosotros. En Mateo 14, 28, 31, Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y le dice, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dice, «Ven». Pedro, con fe, comienza a caminar sobre el agua, pero en cuanto quita su mirada de Jesús y empieza a enfocarse en el viento y las olas, la duda entra en su corazón y comienza a hundirse. Jesús lo toma de la mano y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí hay una lección clave. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, nuestra fe nos sostiene. Pero cuando nos enfocamos en las circunstancias, la duda nos hunde. ¿Cómo orar con una fe que mueve montañas? Declara la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Llena tu mente con las promesas bíblicas en lugar de alimentar tus dudas. Ora con acción de gracias, no con temor. Filipenses 4:6 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias.
Agradecer de antemano muestra que realmente creemos en lo que pedimos. Elimina palabras de duda de tu boca. No ores diciendo, Señor, si es que puedes ayudarme. Claro que puede. En lugar de eso, ora con convicción. Señor, gracias porque tú tienes el poder de hacer esto en mi vida. Persiste en oración. No permitas que un retraso en la respuesta debilite tu fe. Jesús enseñó la parábola de la viuda insistente, Lucas 18:1-8, para mostrar que debemos orar sin desmayar. Cierra tus oídos a la incredulidad, rodéate de personas de fe, no de aquellos que constantemente siembran duda y negatividad en tu vida. Actúa conforme a tu fe. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Si crees que Dios responderá, vive como si ya hubieras recibido la respuesta. Conclusión: Dios quiere que ores con fe. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. No está en el cielo viendo si fallamos para no respondernos. Él quiere bendecirnos, pero requiere que confiemos en Él sin dudar. Si hasta ahora has orado con miedo o incertidumbre, hoy es el día para cambiar eso. Dios es fiel a sus promesas. Si Él ha dicho que responderá a la fe, entonces no hay razón para dudar. El problema nunca es la falta de poder de Dios, sino nuestra falta de confianza en su poder. Pero hoy puedes cambiar eso. A partir de ahora, cada vez que ores, hazlo con la certeza de que Dios no solo te escucha, sino que ya ha comenzado a obrar en respuesta a tu oración. La obediencia. La clave para que Dios responda a tus oraciones. Muchos creyentes oran con fervor, suplican, claman, pero sienten que sus oraciones no son respondidas. Se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Pero aquí está la clave, que pocos comprenden. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también observa nuestra obediencia. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Ves el secreto escondido aquí? Para que nuestras oraciones sean respondidas, debemos permanecer en Cristo y permitir que su palabra habite en nosotros. Esto significa que nuestra relación con Dios no puede basarse solo en pedirle cosas, sino en vivir en obediencia a su voluntad. ¿Puede la desobediencia bloquear nuestras oraciones? La respuesta es sí. Veamos lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de que Dios no quiera escucharnos, sino que cuando vivimos en desobediencia, nosotros mismos nos alejamos de Él. Dios no puede bendecir lo que va en contra de su palabra. No podemos pedirle un milagro con una mano y seguir abrazando el pecado con la otra. En Proverbios 28:9 encontramos una advertencia seria. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto significa que si ignoramos la palabra de Dios y vivimos como queremos, nuestras oraciones pueden ser bloqueadas. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel y la desobediencia. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el pueblo de Israel. En el libro de Jeremías, Dios les dice claramente por qué no escucha sus oraciones. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1:15. El pueblo oraba, hacía sacrificios, pero seguía viviendo en pecado. Y Dios les decía, no puedo escuchar sus oraciones porque sus corazones están lejos de mí. Pero Dios no los dejó sin esperanza. En el siguiente versículo les da la clave para cambiar su situación. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien,
Isaías 1, 16, 17. En otras palabras, si querían que sus oraciones fueran escuchadas, primero debían arrepentirse y caminar en obediencia. El poder de la obediencia en la oración. Ahora, veamos el otro lado. Cuando una persona camina en obediencia, sus oraciones son poderosas y efectivas. La Biblia dice en 1 Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí hay un principio poderoso. La obediencia activa las respuestas de Dios. Esto no significa que tenemos que ser perfectos, pero sí significa que debemos vivir una vida alineada con su voluntad. Ejemplo bíblico. Elías, un hombre cuya oración movía el cielo. La Biblia nos dice en Santiago 5, 16, 18 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero sus oraciones eran tan poderosas que podían cerrar y abrir los cielos. ¿Por qué? Porque Elías caminaba en obediencia. Su vida estaba alineada con la voluntad de Dios, y cuando oraba, el cielo respondía. Esto nos muestra que cuando nuestra vida agrada a Dios, nuestras oraciones se vuelven poderosas. ¿Cómo caminar en obediencia para que nuestras oraciones sean escuchadas? Arrepiéntete de cualquier área de desobediencia. Si hay algo en tu vida que sabes que no está bien, hoy es el día para rendirlo a Dios. No dejes que el pecado sea un obstáculo entre tú y tus oraciones. Obedece incluso cuando no entiendas. A veces, Dios nos pide cosas que no tienen sentido en el momento, pero la obediencia siempre trae bendición. Abraham no entendía por qué Dios le pedía que sacrificara a su hijo, pero obedeció, y su obediencia activó una gran bendición. Persevera en la obediencia, aunque no veas resultados inmediatos. Daniel oró durante 21 días antes de recibir respuesta. A veces, Dios prueba nuestra fe y nuestra constancia en la obediencia antes de responder. Haz de la voluntad de Dios tu prioridad. En lugar de orar solo por lo que queremos, debemos orar diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro. Obedece con amor, no solo por obligación. Dios no quiere una obediencia basada en miedo, sino en amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Conclusión. Obedecer abre los cielos sobre tu vida. Dios quiere responder nuestras oraciones, pero quiere que primero pongamos nuestras vidas en orden con Él. Hoy es el momento de hacer una revisión de nuestra vida. Hay algo que sabemos que debemos cambiar. Hay algo que estamos haciendo que no agrada a Dios. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos asegurarnos de que estamos caminando en obediencia. La obediencia no solo abre los cielos sobre nuestra vida, sino que nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda. Si aplicas esta enseñanza en tu vida, te sorprenderás de cómo tus oraciones comienzan a ser respondidas de maneras que nunca imaginaste. La fe, el ingrediente esencial para que Dios responda a tus oraciones. Muchas personas oran, pero en el fondo de su corazón dudan si realmente recibirán una respuesta. Se preguntan, ¿será que Dios me escuchará? ¿Y si mi petición es demasiado grande? ¿Y si no soy digno de recibir su ayuda? Aquí está la verdad. Dios no responde a las oraciones por lástima, sino por fe. Jesús lo dijo claramente en Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Notas la condición? No basta con orar. Debemos orar creyendo. Si oramos con duda, ya estamos bloqueando nuestra respuesta antes de recibirla.
La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que cuando oramos debemos tener la plena convicción de que Dios no solo nos escucha, sino que también nos responderá. Ejemplo bíblico: la mujer del flujo de sangre. Un poderoso ejemplo de fe en acción es la mujer que sufría de flujo de sangre. La Biblia dice en Marcos 5, 25, 34, que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, pero nadie pudo curarla. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo cambió en su corazón. Ella dijo dentro de sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Esa fue una oración en su corazón. Ella no clamó en voz alta, no le pidió a Jesús que la sanara. Solo creyó. Y cuando tocó el manto de Jesús, instantáneamente su enfermedad desapareció. Jesús sintió el poder salir de él y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¿Notas lo que Jesús dijo? No fue su poder lo que la sanó, sino su fe. ¿Cómo la falta de fe bloquea las respuestas de Dios? La Biblia nos muestra que la incredulidad puede bloquear las bendiciones. Cuando Jesús visitó su propia tierra, Nazaret, dice la Escritura en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Dios tiene el poder de responder cualquier oración, pero si no creemos, estamos cerrando la puerta a su obrar en nuestra vida. Ejemplo bíblico: Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 22, 33, encontramos una historia sorprendente. Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero en cuanto quitó su mirada de Jesús y miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje nos enseña algo clave. Pedro estaba caminando en lo sobrenatural hasta que permitió que la duda entrara en su corazón. Así pasa con nuestras oraciones. Si oramos con fe, veremos lo imposible suceder. Pero si oramos con duda, nuestras propias inseguridades nos hundirán. La fe no es solo creer, sino actuar como si ya hubieras recibido la respuesta. Jesús enseñó un principio poderoso en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo nos enseña que debemos creer antes de ver la respuesta. Eso significa que cuando oramos, no debemos preocuparnos como si Dios no nos hubiera escuchado. No debemos hablar con negatividad diciendo: Dios no me responde. Debemos actuar con la certeza de que la respuesta ya viene en camino. Ejemplo bíblico: Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que tuviera un hijo. A pesar de que la situación parecía imposible, dice la Biblia en Romanos 4, 20, 21. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no solo creyó, sino que se fortaleció en fe. Cuando todo parecía en contra, él seguía dando gracias a Dios, y por esa fe Dios cumplió su promesa. ¿Cómo aumentar tu fe para que tus oraciones sean respondidas? Llena tu corazón con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10, 17. Si quieres orar con más fe, debes alimentar tu espíritu con las promesas de Dios. Declara: las promesas de Dios en oración. No ores diciendo: Dios, si quieres, respóndeme.
Ora con certeza. Señor, tú dijiste en tu palabra que suplirás todas mis necesidades. Declaro que mi provisión viene en camino. Rodéate de personas de fe. La incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. Busca personas que te inspiren a confiar más en Dios. Actúa como si ya hubieras recibido la respuesta. Si oras por sanidad, empieza a agradecer a Dios como si ya estuvieras sano. Si oras por un milagro financiero, sigue honrando a Dios con lo que tienes y confía en que Él suplirá. No mires las circunstancias, sino a Dios. Pedro se hundió porque miró las olas en vez de mirar a Jesús. No permitas que lo que ves te haga dudar de lo que Dios prometió. Conclusión: tu fe determina la respuesta de tu oración. Jesús nunca dijo, sea hecho conforme a tu necesidad. Él siempre decía, sea hecho conforme a tu fe. Mateo 9:29. Si oras sin fe, estás bloqueando tu propia respuesta, pero si oras con fe, Dios moverá montañas a tu favor. Hoy es el momento de decidir. ¿Seguirás orando con dudas? ¿O comenzarás a orar con la certeza de que Dios ya ha escuchado y está obrando? La elección es tuya. Tu fe es la clave para ver lo imposible hacerse realidad. La obediencia, la llave que abre las puertas del favor de Dios. La fe es fundamental para que Dios escuche nuestras oraciones, pero hay otro principio clave que muchas personas ignoran: la obediencia. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjate en la condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto significa que Dios responde las oraciones de aquellos que viven conforme a su voluntad. Muchos oran esperando respuestas de Dios, pero sus vidas están lejos de su palabra. ¿Cómo puede Dios bendecir a alguien que ignora sus mandamientos? La obediencia es la prueba de amor más grande que podemos darle a Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos asegurarnos de que estamos viviendo en obediencia a Él. Ejemplo bíblico: la oración de Saúl que Dios no escuchó. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios le dio una gran responsabilidad, pero en varias ocasiones desobedeció las instrucciones divinas. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas y no dejar nada con vida. Sin embargo, Saúl desobedeció y guardó lo mejor del ganado. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que había guardado los animales para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Pero Samuel le respondió con palabras impactantes: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. La desobediencia de Saúl le costó el favor de Dios. En el capítulo 28, cuando intentó orar y buscar dirección, Dios ya no le respondió. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no escucha la oración de aquellos que persisten en la desobediencia. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, debemos asegurarnos de estar caminando en obediencia a su palabra. Ejemplo bíblico: la oración de Daniel, que Dios respondió rápidamente. Por otro lado, encontramos el ejemplo de Daniel. En Daniel 10:12, el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel tenía una vida de obediencia y consagración. Por eso, Dios escuchó su oración desde el primer día.
Cuando vivimos en obediencia, nuestras oraciones no encuentran obstáculos en el cielo. Dios se deleita en responder a aquellos que le siguen fielmente. La obediencia desbloquea las bendiciones de Dios. En Deuteronomio 28:1-2, Dios le prometió a Israel: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones de Dios están reservadas para aquellos que obedecen su voz. Dios no puede responder oraciones de personas que viven en pecado y desobediencia. Si queremos ver respuestas divinas en nuestra vida, debemos examinarnos y preguntarnos: ¿estoy obedeciendo a Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Hay algo que sé que Dios me ha pedido, pero no lo he hecho? ¿Estoy caminando en santidad o permito compromisos con el pecado? Ejemplo bíblico: la oración de Jonás en el vientre del pez. Jonás es otro ejemplo claro de cómo la obediencia está conectada con la oración. Dios le ordenó predicar en Nínive, pero él desobedeció y huyó en la dirección opuesta. Por su desobediencia, terminó en el vientre de un gran pez. Allí, en su angustia, clamó a Dios y se arrepintió. En Jonás 2:1-2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Dios escuchó su oración cuando se arrepintió y decidió obedecer. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque estamos en desobediencia. Pero si nos arrepentimos y volvemos a la voluntad de Dios, Él nos escucha y nos restaura. Obedecer a Dios cuando no entendemos. A veces, Dios nos pide cosas que no tienen sentido a nuestra lógica. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Dios le pidió a Moisés que hablara a una roca para que diera agua. Dios le pidió a Josué que marchara alrededor de Jericó en lugar de atacar la ciudad directamente. En cada caso, la obediencia trajo milagros. Si Dios te ha pedido algo, aunque no lo entiendas, hazlo. Dios honra a los que le obedecen, y cuando oramos con un corazón obediente, nuestras oraciones tienen poder. ¿Cómo asegurarnos de que nuestras oraciones no sean bloqueadas por la desobediencia? Examina tu vida a la luz de la palabra. Antes de orar, pregúntate: ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Pide perdón si has fallado. Dios es misericordioso. Si has fallado, arrepiéntete y vuelve a la obediencia. Obedece aunque no entiendas. Si Dios te ha pedido algo, hazlo sin cuestionar. La obediencia trae recompensa. Vive en santidad. La Biblia dice en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La desobediencia bloquea la comunicación con Dios. Pero cuando vivimos en santidad, nuestras oraciones son escuchadas. Haz de la obediencia un estilo de vida. No se trata solo de obedecer cuando necesitas algo de Dios. La obediencia debe ser constante. Conclusión: la obediencia es la clave. Para que Dios escuche tu oración, Dios quiere responderte. Él anhela bendecirte, pero su palabra es clara. Él escucha a los que le obedecen. Hoy es el día para hacer un compromiso con Dios. Decide obedecer en cada área de tu vida. Si hay algo que Dios te ha pedido y no has hecho, hazlo. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete y alinéate con su voluntad. Cuando vives en obediencia, tus oraciones tendrán poder y el cielo se abrirá a tu favor. La fe inquebrantable, el ingrediente que mueve la mano de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él en oración, pero muchas veces nos encontramos con la sensación de que nuestras palabras no pasan del techo. Oramos, suplicamos,
Clamamos, pero no vemos respuesta y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? La respuesta puede estar en algo fundamental, nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que la oración sin fe es una oración vacía. No basta con pedirle algo a Dios. Debemos creer firmemente que Él puede y quiere hacerlo. Muchas veces oramos con la mente, pero nuestro corazón está lleno de dudas. Y la Biblia nos advierte en Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no responde a la oración de aquellos que dudan. Él busca corazones que confíen plenamente en su poder. Ejemplo bíblico, la fe de la mujer cananea que Jesús no pudo ignorar. Uno de los ejemplos más impresionantes de fe en la Biblia es el de la mujer cananea. En Mateo 15:21-28 se nos cuenta que esta mujer tenía una hija atormentada por un demonio. Ella se acercó a Jesús clamando, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús no le respondió. Sus discípulos le dijeron que la despidiera porque insistía demasiado, pero ella no se rindió. Cuando Jesús finalmente le habló, le dijo algo que podría haberla desanimado. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquier persona se habría sentido ofendida y se habría marchado, pero esta mujer respondió con humildad y fe. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús quedó asombrado y le dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese mismo instante su hija fue sanada. ¿Qué nos enseña esta historia? La fe perseverante obtiene respuesta. Dios no rechaza a quienes confían en Él sin importar las circunstancias. Cuando crees, incluso cuando todo parece en tu contra, Dios se mueve a tu favor. Ejemplo bíblico. Pedro caminando sobre el agua y el peligro de la duda. En Mateo 14:28-31, Pedro hizo algo que ningún otro ser humano ha hecho, caminó sobre el agua. Cuando vio a Jesús caminando sobre el mar, dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Un milagro asombroso. Pero luego ocurrió algo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña que cuando nuestra fe es firme, lo imposible se hace posible. Pero cuando dejamos que la duda entre en nuestro corazón, comenzamos a hundirnos. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, debemos asegurarnos de que nuestra fe sea fuerte, inquebrantable y perseverante. La fe que provoca milagros, la fe tiene un poder increíble. Hebreos 11:6 nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Dios recompensa a quienes confían en Él. Si alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones, examina tu fe. ¿Estás orando con plena confianza en Él? Jesús dijo en Marcos 11:23, «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho». Dios quiere que tengamos una fe que mueva montañas. ¿Cómo fortalecer nuestra fe para que Dios escuche nuestras oraciones? Escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuanto más te llenes de su palabra, más fuerte será tu fe. Declarar las promesas de Dios en voz alta. La fe se fortalece cuando proclamamos lo que Dios ha dicho.
Declara sus promesas cada día. No enfocarte en las circunstancias, sino en Dios. Pedro caminó sobre el agua hasta que puso su mirada en el viento y las olas. Mantén tu mirada en Jesús, no en los problemas. Orar con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oras creyendo que Dios ya ha respondido, fortaleces tu fe. Persistir en la oración hasta recibir respuesta. La mujer cananea no se rindió. Daniel oró 21 días hasta recibir su respuesta. No dejes de orar hasta que veas el milagro. Conclusión. Tu fe es la llave que abre los cielos. Dios quiere responderte. Él quiere obrar en tu vida. Pero necesitas acercarte a Él con una fe inquebrantable, sin dudas ni temores. Hoy es el día para decirle al Señor, Padre, renuevo mi fe en ti. Creo que tú eres poderoso. Creo que puedes obrar en mi vida y creo que escucharás mi oración. No dudaré, no temeré. Confiaré en ti hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Si tomas esta decisión, verás cómo las puertas del cielo se abren y tus oraciones comienzan a ser respondidas. La importancia de la obediencia, la clave que abre el oído de Dios. Cuando hablamos de oración, muchos piensan que lo más importante es la forma en que pedimos o las palabras que usamos. Pero hay un principio espiritual aún más poderoso que impacta directamente la respuesta de Dios, la obediencia. Dios no solo escucha las palabras de quienes oran, sino que también observa sus vidas. Viven conforme a su voluntad, caminan en sus mandamientos. La Biblia es clara en este punto. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto significa que si una persona ignora la voluntad de Dios en su vida, su oración no será respondida. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué siento que Dios no me responde? ¿Por qué oro y no veo resultados? Y la respuesta puede estar en nuestra propia obediencia a Dios. Veamos cómo la obediencia influye directamente en nuestra vida de oración. El pecado bloquea la respuesta de Dios. Uno de los mayores obstáculos en la oración es el pecado no confesado. Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios siempre está dispuesto a responder, pero el pecado crea una barrera entre Él y nosotros. Cuando vivimos en desobediencia, Dios no ignora nuestras oraciones, pero sí espera arrepentimiento genuino antes de derramar sus bendiciones. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel y su desobediencia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchas veces clamaba a Dios en tiempos de angustia, pero no recibía respuesta inmediata porque se había apartado de sus mandamientos. Jeremías 7:23-24. Mas esto les mandé, diciendo, oíd mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios deseaba bendecirlos, pero su desobediencia bloqueaba las bendiciones. ¿Podría ser este tu caso hoy? Dios quiere escucharte, pero primero necesitas examinar tu corazón y asegurarte de que no haya pecado obstaculizando tu oración. Latito, obediencia trae favor y respuesta rápida. Así como el pecado bloquea las oraciones, la obediencia abre el cielo y trae favor divino. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis,
y os será hecho. La clave aquí es permanecer en Él. Permanecer en Cristo significa obedecer su palabra, vivir en santidad y hacer su voluntad. Cuando lo hacemos, Dios responde nuestras oraciones con poder. Ejemplo bíblico, Elías y su oración que desató el fuego del cielo. En 1 Reyes 18, el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Él oró a Dios para que enviara fuego del cielo y probara que Él era el Dios verdadero. Pero antes de orar, Elías se aseguró de obedecer cada instrucción de Dios. 1 Reyes 18, 36, 38. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó después? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Elías no solo oró, sino que caminó en obediencia. Por eso Dios respondió. Su oración de inmediato. La obediencia activa las promesas de Dios. Dios ha hecho grandes promesas a su pueblo, pero muchas de ellas están condicionadas a nuestra obediencia. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios no cambia. Si obedecemos, sus promesas se activan en nuestra vida. Ejemplo bíblico, la oración de Salomón y la bendición sobre su reino. Cuando Salomón fue coronado rey, su primera acción fue orar a Dios y pedirle sabiduría. 1 Reyes 3, 9, 10. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La oración de Salomón agradó tanto a Dios que le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. 1 Reyes 3, 12, 13. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y aún también te he dado riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Por qué Dios respondió tan abundantemente? Porque Salomón oró con el corazón correcto y con el deseo de obedecer a Dios. Conclusión: ¿cómo asegurarnos de que Dios escuche nuestras oraciones? Examina tu corazón. ¿Hay algún pecado que debas confesar? Obedece la palabra de Dios. No basta con orar, debemos vivir conforme a su voluntad. Haz de la obediencia tu estilo de vida. No se trata de obedecer solo para recibir algo, sino de vivir para Dios. Ora con la actitud correcta. Jesús enseñó que Dios honra la oración de los humildes y sinceros. Mira Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios quiere responderte. Él quiere bendecirte, pero Él espera que vivas en obediencia para que sus bendiciones fluyan libremente en tu vida. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Elegirás obedecer a Dios para que tu oración tenga poder y autoridad? Si este mensaje tocó tu corazón, coméntalo con la frase: Señor, elijo obedecerte para que mi oración tenga poder. La fe que mueve montañas, la clave para que tu oración sea respondida. La fe es el ingrediente más poderoso en la vida de un creyente. Jesús mismo dijo que nada es imposible para quien tiene fe. Mateo 17:20.
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si la fe mueve montañas, ¿por qué muchos oran y no reciben respuesta? La realidad es que no toda oración tiene fe genuina. Muchos oran con dudas en su corazón, con temor o con incredulidad. Hoy aprenderemos cómo activar una fe inquebrantable que desate el poder de Dios en nuestras oraciones. 1. Dios responde a la fe, no a las emociones. Mucha gente cree que si oran con suficiente intensidad emocional, Dios los escuchará. Pero Dios no responde a las emociones, sino a la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos, Dios busca en nuestro corazón una convicción inquebrantable de que Él tiene el poder de hacer lo que pedimos. Ejemplo bíblico: la mujer del flujo de sangre. Esta mujer padecía una enfermedad por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos sin obtener cura. Marcos 5:28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no. Pidió una oración larga, no gritó, no lloró, solo tuvo fe. Cuando tocó a Jesús, fue sanada instantáneamente. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios no respondió a su desesperación, sino a su fe. ¿Estás orando con fe o con miedo? 2. La fe es acción, no solo palabras. Mucha gente dice que tiene fe, pero sus acciones no reflejan lo que creen. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si realmente crees que Dios responderá a tu oración, tus acciones deben demostrarlo. Ejemplo bíblico: Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14:29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre el agua porque creyó, pero en cuanto dudó, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Muchos oran por un milagro, pero sus acciones demuestran duda. Si oras por provisión, ¿sigues quejándote de la escasez? Si oras por sanidad, ¿sigues confesando enfermedad en tu vida? Si oras por una puerta abierta, ¿sigues dudando que Dios lo hará? Una fe real actúa como si la bendición ya hubiera llegado. 3. El enemigo busca robar tu fe para debilitar tu oración. Desde el principio, Satanás ha usado la misma estrategia: sembrar duda en los hijos de Dios. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. El enemigo no puede impedir que Dios responda, pero puede hacer que tú dudes y abandones la oración. Ejemplo bíblico: la fe de Abraham fue probada. Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, pero pasaron 25 años antes de que esa promesa se cumpliera. Romanos 4:20-21. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vio el milagro de inmediato, pero nunca dejó de creer. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar en fe? 4. La fe se fortalece escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe se alimenta de lo que escuchas constantemente. Si escuchas palabras de duda y temor,
tu fe se debilitará. Si escuchas palabras de fe y promesas de Dios, tu fe crecerá. Ejemplo práctico. David contra Goliat. Todos en Israel temían a Goliat, pero David tenía una mentalidad diferente. Ven a Samuel 17:37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David recordaba lo que Dios había hecho antes. Por eso tuvo la fe de enfrentar al gigante. Si quieres una fe fuerte, necesitas alimentar tu mente con la palabra de Dios todos los días. Conclusión. ¿Cómo hacer que tu oración tenga una fe inquebrantable? 1. Ora con convicción, no con miedo. 2. Demuestra tu fe con tus acciones. 3. No permitas que el enemigo siembre duda en tu corazón. 4. Llena tu mente con la palabra de Dios. Dios quiere responder tu oración, pero Él espera encontrar en ti una fe genuina, una fe inquebrantable que no se rinde. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Si esta enseñanza ha fortalecido tu fe, comenta la frase, mi fe moverá montañas en el nombre de Jesús. Antes de irte, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas. Suscríbete al canal para seguir creciendo en la fe. Mira más videos en la lista de reproducción del canal, porque hay más revelaciones esperándote. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.